y hay aflicción. El mundo tiene guerras, rumores de guerras, y necesitamos saber qué hacer. Amén. Hay muchos que no quieren a los que creemos en Jesucristo. O sea, esos muchos que no nos quieren, les digo, no se preocupen, ya no tardamos en irnos. Ya no tardamos en irnos a casa. Así que la palabra de Dios se está cumpliendo como es. Hoy no te voy a hablar de eso, pero le decía al profeta Mike, le decía, necesitamos ya prepararnos porque los tiempos ya son los últimos. Nuestro Señor Jesús va a volver y vuelve. Entonces, todo lo que iba a acontecer antes de su venida se está cumpliendo aceleradamente. ¿Por qué crees que la ciencia ha aumentado? ¿Por qué crees que hay guerras? ¿Por qué crees que están haciendo armas nucleares, hipersónicas, intercontinentales? ¿Por qué crees que la nación o el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, es el que está ahorita en el ojo del huracán? Dice la escritura en Zacarías 14 que todas las naciones van a apuntar contra Israel, contra Jerusalén. Y es cuando va a aparecer aquel que fue inmolado en la cruz. Tú dices, todavía falta. Esto está más cerca que antes. Dice la palabra en Isaías que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, la santa ciudad. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice que todo esto que tú ves va a ser destruido y consumido por fuego. Ya no va a haber América, ya no va a haber Asia, Oceanía, África, Europa. Ya va a haber una sola nación, una sola ciudad, la santa de Dios. Entonces tú tienes que entender que estamos viviendo los últimos tiempos. Tienes que entender que estos avances tecnológicos de la inteligencia artificial es porque se cumple Daniel capítulo 12 versículo 4, que en los últimos días la ciencia aumentará. Tú tienes que entender que te tienes que preparar para regresar a casa. Dichosos aquellos que confían y viven para Dios y llenos del Espíritu Santo y que permanecen llenos del Espíritu Santo. Para eso Dios ha establecido la iglesia. ¿Para qué? Para enseñarte a ti a cómo debes de caminar y comportarte con Dios, a cómo debes de ser. ¿Por qué? Porque la iglesia es una escuela. La iglesia es una escuela donde se tiene que enseñarte a ti el caminar diario con Dios, cómo tener una común unión con Dios y cómo perseverar hasta el fin. La Biblia nos habla de una marca de la bestia en Apocalipsis que será el número 666. El número del hombre, porque el número 6 es el número del hombre, y 3 veces porque es el número de la divinidad. O sea, Satanás queriendo gobernar, comandar y haciéndose pasar por Dios para controlar a la humanidad. Ese chip va a ser injertado mano derecha o en la frente. Y si no lo tienes, no vas a poder comprar, ni vender, ni comer, porque nadie te va a querer vender, ni nadie va a querer comprar lo que vendes.
sociales te dicen que ya se está elaborando, fabricando, y hay países que se están haciendo eso, y uno de ellos es China. En China entran a los supermercados y todo lo pagan ya, meten la mano, la acercan hacia la terminal y todo se cobra ya. Entonces, desde los 90s, quiero que sepas, había ya empresas que lo estaban manejando. Y ese chip, microchip, en los 90 se decía que era el tamaño de un arroz o más pequeño de un arroz. No te digo esto para alarmarte ni para asustarte, te quiero avisar lo que viene. A nivel mundial es. Te puedes ir a Estados Unidos, te puedes ir a Canadá, te puedes ir a China, te puedes ir a Japón, a Tokio, a Shanghái, es más, te puedes ir a Palestina para que veas. Se va a dar. Y lo que queremos, le decía el profeta Mike, necesitamos estar preparados. Así que hoy va a ser el tema que se llama Viviendo en Bendición. Pero después analizaremos la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia te lo habla. La Biblia te habla del futuro. ¿Quieres saber el futuro? Ahí está en la Biblia. ¿Te interesa el futuro? A mí me interesa el futuro. Ahí está en la Biblia. Los terremotos, los tsunamis, los maremotos, la violencia, todo está. No es nuevo para Dios, porque ya Dios nos advirtió en la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Estar bien con Dios, tener una gran comunión con Él, prepararnos a lo que sigue, porque esto es más rápido, es muy rápido. Tenemos que aprender a amar a Dios. Amén. Por eso, cuando veas que están marcando, no te marques. Nunca te dejes implantar eso. ¿Por qué? Porque es la marca de Satanás. El 3, el 6, 6, 6, 3 veces. Y vas a ver cómo la nación de Israel es la nación que está en el escenario. ¿Cómo que en el escenario? Es la nación que está apuntando para que todos estos acontecimientos se den. Porque es el pueblo escogido de Dios, es la nación santa de Dios. Ellos, lo que ahorita están peleando con Palestina es que Palestina es de ellos y no se los dieron a los árabes. Te hago una remembranza antes de entrar en el tema. Israel nace de Abraham en Génesis capítulo 12. ¿Sí? Abraham tiene 100 años cuando nace su hijo Isaac, el hijo de la promesa de Dios. Sara, su esposa, tenía 90 años. Y desde el Génesis, que Génesis significa nuevo, el comienzo, de Isaac viene ¿quién? Jacob y Esaú. Y Jacob se convierte en Israel. Jacob significa el que suplanta o que toma por el calcañar, por el talón, el que suplanta. Pero en su arrepentimiento, conforme se encuentra con Dios Jacob, Dios le dice: tú vas a ser Israel. El punto es que de ahí viene la nación de Israel. Pero sabemos la historia que Abraham tuvo otro hijo llamado Ismael con Agar, su criada. Y de ahí vinieron ¿quiénes? Los árabes.
Entonces, los israelitas y los árabes, ¿qué son? Son familia. Pero los israelitas son los de la promesa de Dios. Tú tienes que entender todo esto. Ahora, el pueblo de Israel, de acuerdo a la historia, fue despojado de su tierra, en el Medio Oriente. Resulta que en 1948 se les concede a Israel ser Estado otra vez. O sea, es una nación joven. Les reconocen, y por medio de los reyes de Inglaterra, en esa fecha, la ONU les restablece en parte lo que era su territorio. Pero no les dio. Lo que ahora se conoce como Palestina, para Israel es Jerusalén, y ellos están peleando eso. La ciudad de David. Jerusalén, ¿en dónde? En donde nació el Salvador, el Mesías. Jesús nació en la ciudad de Belén, la ciudad de David. Pero se crió ¿en dónde? En Nazaret. Por eso decimos Jesús de Nazaret. Ahora, todo esto tienes que entenderlo, porque es lo que está pasando en el mundo. Y si no lo logras entender, tienes que entenderlo. Te digo esto porque es lo que está ardiendo ahorita en el mundo. Muchos han etiquetado a Israel, no lo han juzgado, pero Israel es el pueblo de Dios, el pueblo bendecido de Dios. Han quemado las banderas y sin embargo se les apaga ese fuego. ¿Por qué? Porque es Dios interviniendo en su pueblo. Ahora, Israel simplemente lo que él está peleando es su territorio, a Jerusalén. Lo que ahorita se conoce como Palestina. Y muchos países están reconociendo a Palestina como país. Te digo todo esto a grosso modo para que veas desde dónde viene el porqué y qué tan importante es Israel en la Biblia y en todos los acontecimientos que estamos viviendo y en los que vamos a vivir. Si tú pones tu análisis en Israel, vas a dar cuenta que Israel fue entregado en una zona desértica, ¿sí? ¿Y qué hizo Israel? Lo hizo florecer. Hizo florecer un desierto. ¿Qué hizo Israel? Tiene la más alta tecnología. Con el puro viento o el aire que esté por ahí, lo transforma en agua. Así de avanzados está una nación que vuelve a nacer en 1948. Es una nación joven que no tiene ni 100 años y está avanzada tecnológicamente, militarmente, de todo, políticamente, como no tienes una idea. Y es un país muy pequeñito. ¿Pero por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios. Nada más por eso. Porque está Dios interviniendo allí. Y es lo que posteriormente queremos enseñarte acerca de la escatología, que es el estudio de la profecía bíblica en relación al futuro. ¿Por qué? Porque así lo marca la Biblia, que hay un futuro y que este mundo ya no lo vas a ver. Es una ciudad, la nueva Jerusalén, una ciudad santa, cielos nuevos y tierra nueva, donde va a estar Jesús gobernando por 1000 años. Vuelve a la tierra a gobernar por 1000 años, nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso dice la Biblia, dichosos o bienaventurados los que tienen su parte en la primera resurrección. Amén. Todo esto tienes que saber. Tienes que saber qué va a pasar. Tienes que saber que la Biblia te dice que el sol no va a dar luz. Tienes que saber que la luna, que ahora en septiembre dicen que se convirtió en roja, una luna roja. Y eso ya estaba en la Biblia, profetizado. Tienes que saber que hay trompos
trompetas que están sonando, que hay copas que van a ser derramadas, que hay muchas cosas que se vendrán, y nosotros necesitamos amar a Jesús, seguir a Jesús, obedecer a Jesús, dar tu vida por Jesús. Él la dio primero por ti y por mí en la cruz. Yo le dije al profeta, le dije, hay que estar preparados. Le dije, no hay que retroceder. Le dije, esto es de valientes. Jesús es valiente porque Él dice que arriesgó su rostro para ir a la cruz. ¿Viste la Pasión de Cristo, la película La Pasión de Cristo? Yo la acabé de ver hace poco. Había escenas que ni me atreví a ver de lo crudo que para mí era. Y la Pasión de Cristo se asemeja muy algo a lo que Jesús padeció por ti y por mí. Así que el alto precio que Él pagó, Jesús nunca dijo no. Pero ahora vuelve o volverá, ya no como Cordero, ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores, y como el Juez de las naciones, como el amado de las naciones. Él ya vino a morir por ti y por mí para perdonar nuestros pecados, pero ya no va a volver a venir a perdonar nuestros pecados. Ahora vendrá a juzgar. Ahora viene como juez, ya no como Cordero. Como Cordero ya vino, ya nació en el pesebre como Cordero de Dios. Ahora viene como juez. Y todo eso lo tienes que saber. Amén. Tienes que estar advertido de qué es lo que viene a la humanidad, a todo el mundo. Es como el arca de Noé. Noé predicaba del arca 120 años y nadie le creía hasta que no vino el diluvio. Por eso necesitamos ser enseñados en la palabra de Dios en cuestión de los acontecimientos finales. Muy bien, Dios es bueno. Dios es bueno. No los escucho convencidos, pero yo sigo diciendo que Dios es bueno. Tenemos que ser enseñados. Amén. Vamos a Génesis, por favor. Génesis, capítulo 3. No, perdón, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo del 8 en adelante. Amén. Dice, y el Señor Dios plantó ¿un qué? Huerto en Edén. La otra vez nos pusimos con la inquietud, el profeta Mike y yo, a investigar. ¿Y sabes dónde es el Edén? ¿Dónde estuvo en la tierra? Aquí estuvo en la tierra el Edén. Sobre las naciones. ¿Y sabes dónde era? ¿Dónde decía? Te digo dónde estaba el Edén para que te des la idea dónde Dios diseñó el Edén, lo estableció en la tierra. ¿Sabes dónde? En Siria. Dice, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había ¿qué? Formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol
¿cómo? Delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. ¿Cuántos ríos eran? ¿Cuántos? Un río que se parte en 4. Sígueme con mucho cuidado, porque dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se ¿qué? Se repartía, se dividía en 4 brazos, pero era un río. Y el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Fíjate, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río ¿qué? ¿Y dónde queda el río Éufrates? En Egipto. Quiere decir que es de Siria. Es un gran río que había, que Dios puso, que llegaba a desembocar hasta el río Éufrates, que está en Egipto. Dice que un río cubría la parte donde hay oro. Dios que puso en el Edén un oro real. En Apocalipsis te dice que donde está el trono de Dios, el tercer cielo, las calles son de oro y es un mar de cristal. ¿Por qué? Porque Dios, es el Rey. Aquí en nuestras calles, pues mira, con puras tristezas andamos. Las calles donde Dios habita son de oro, un oro excelente. Ni que 24 quilates, unos quilates excelentes, excelentísimos. Así Dios diseñó el Edén. Ahora, ¿por qué se dice viviendo en bendición? ¿Por qué? Porque era el plan de Dios que tú y yo vivamos en bendición, mas sigue siendo, porque Dios no cambia, amén. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces sigue siendo el plan de Dios que tú y yo vivamos en ¿qué? En bendición. Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y ¿qué? Y mandó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le estaba, ¿qué cosa? Advirtiendo. ¿Por qué? Porque Dios le entregó todo, absolutamente todo al hombre. Le entregó el Edén, le entregó el río, le entregó la tierra, le entregó todo lo que se ocupa para tener un sistema financiero, un sistema económico de reino. ¿Sabes que se ocupan 4 elementos para que haya un sistema económico? Tierra, trabajo, capital. ¿Y cuál es el otro? El hombre, la mano de obra. Dios establece en el Edén un sistema económico de reino. ¿Y qué le entregó? Árboles de todos los frutos habidos y por haber. Y le dijo: de todos puedes comer, menos el fruto de la ciencia del bien y del mal, pero de ahí en fuera todos son para ti. Dios le estaba advirtiendo: te entrego todo a Adán, pero este no me lo toques, este no, porque vas a morir.
Padre, Dios es un Padre amoroso y cariñoso que nos advierte también. No lo hagas porque te puede pasar esto. Pero ¿qué hacemos? Ahí vamos de obedientes, ¿verdad que sí? A la primera llamada íbamos a comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, a ver qué sabe. ¿Por qué? Porque era bueno a la vista, dice la Biblia. Todos los árboles que Dios hizo eran buenos a la vista, incluyendo del fruto del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Todos eran buenos, eran apetecibles, agradables, todos los árboles. Pero Dios advirtiendo, de este no lo toques. Pero de ahí en fuera te autorizo que agarres todo. Era mucho pedir lo que Dios le decía al hombre. Y hoy en día sigue siendo igual. ¿Acaso Dios nos pide mucho? ¿Acaso Dios nos demanda que hagamos muchísimas cosas para Él? ¿Acaso Dios te carga de cargas pesadas, arduas? No. Seguimos, dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, aquí entra la formación de la mujer. Ahora, vámonos a Génesis 3:22. Dice, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué pasó aquí? Ya falló. Ya pecó. ¿En qué momento? En el momento que Eva se puso a comadrear con la serpiente. Dios, a quien le dio la orden, ¿a quién fue? Al hombre. Todo esto es tuyo, te entrego mi sistema económico de reino. Pero Dios, que le dijo, guárdalo y lábralo. Dios le entrega la responsabilidad a quien, al hombre, a quien, a la cabeza, al líder. Amén. Eva, podemos entender que supiera, porque quizás Adán le haya hablado, le haya dicho la instrucción de Dios. Pero también podemos entender que no sabía Eva. Pero ¿qué es lo que hizo? Se pone a hablar. ¿Con quién? Con la serpiente. Se pone a hablar con la serpiente. Génesis capítulo 3. Versículo 1. La serpiente dice que era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate, con qué astucia. Dios nunca dijo eso. Simplemente Dios le dijo a Adán, no comas del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y aquí como se aparece la serpiente con la astucia, con la mentira mezclada con verdad. Mentira mezclada con verdad. Así es como opera Satanás. Te va a engañar con sus astucias, con mentiras disfrazadas de verdades. Dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí dijo eso Dios? ¿Verdad que no? ¿Cómo es Satanás? Es astuto. Es muy astuto. Tan astuto que hizo caer a Adán y a Eva. Tan astuto que hizo caer a una tercera parte de ángeles del cielo. Tan astuto que está cautivando a miles de jóvenes, los está esclavizando el pecado.
mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. O sea, sí sabía Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Y cómo sabía la serpiente que no iba a morir? Si Dios le había dicho al hombre: el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Cómo sabía la serpiente que no iba a morir? ¿Por qué crees que Satanás es el padre de mentiras? El engañador. Dice en el versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo la mujer? Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Malo. No, dice que el árbol era bueno para comer y que era ¿qué? Agradable a los ojos. Pues no lo vimos hace rato que Dios hizo todos los árboles buenos. ¿Qué entró aquí? La codicia, porque dice: y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, la cual comió así como ella. Ambos pecaron. ¿Qué es lo que hizo pecar? El que haya tenido contacto, diálogo, comunicación con la serpiente. Cuando tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer ante Dios, no te tienes por qué desviar ni tener comunicación con personas enviadas por Satanás. ¿Quiénes son las personas enviadas por Satanás? Personas que son astutas, que te hablan verdades con mentiras mezcladas. Y que si tú no disciernes en el momento, te pueden hacer caer, te pueden hacer que le falles a Dios, que peques delante de Dios y que puedas caer de la gracia de Dios. Por eso aquí tiene que entrar el juego muy importante de lo que es el discernimiento. ¿Cómo es tu discernimiento? La serpiente dijo: no vas a morir. Y es cuando Eva se le ocurre ver y dice: caramba, es cierto, es muy agradable y muy codiciable, lo voy a comer. O sea, ya estaba advertida Eva también. Quiere decir que Adán, como buen esposo, le advirtió a ella: no lo hagas. ¿Y qué hizo Eva? Desobedecer a su marido y fallarle a Dios. Y convencer a su marido para que comiera también de ese mismo. Dios, en el diseño original, trazó el Edén de su reino con todo lo necesario para traer el sistema económico del reino, de tal forma que no le hiciera falta al hombre absolutamente ningún bien. Tenían agua, tenían un río que se convertía en 4, tenían oro, tenían otros metales, tenían árboles, tenían comida, tenían sustento, tenían animales también, tenían absolutamente todo. Dios se encargó del hombre alimentarlo y proveerle, y que el hombre fuera capaz de producir, de labrar y cuidar la tierra simplemente. Era todo lo que Dios demandó: guarda y labra la tierra. Es todo. Dios entregó todo. Y hoy en día Dios nos entregó todo por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió. Jesús ya se entregó. Jesús ya resucitó. Jesús está sentado a la diestra del poder de Dios. Ya lo hizo todo. ¿Para qué? Para poder
poder nuevamente alcanzar de su reino, de su gracia, de su gloria y de sus bendiciones. Ella lo entregó. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era salvar la vida. Por eso le dijo al hombre: no comas porque ciertamente morirás. ¿Qué es lo que estaba Dios haciendo? Salvándole la vida al hombre. Y Dios hoy sigue salvando la vida al hombre por medio de Jesucristo. Y el hombre, el ser humano, no ha querido entender porque somos duros de corazón, somos macetones, testarudos, no queremos entender, no queremos volvernos y arrepentirnos y volvernos a Dios de corazón. Porque vemos ese árbol de la ciencia del bien y del mal y vemos el pecado como algo codiciable, antojable y decimos: caramba, sí es cierto. Con tantas corrientes filosóficas humanas que hay, como el hedonismo, que te dice todo es placer, disfruta, haz lo que te venga a tu mano y disfruta, y todo es placer y placer y placer. Sí, el pecado es placentero, pero disfruta hoy y paga después. Por eso necesitamos entender que el deseo de Dios es que tú vivas en bendición. ¿Qué es la bendición de Dios? Cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, nuevamente Dios te restaura su posición, te da la bendición y te entrega todo lo necesario para que tengas el sistema económico del reino nuevamente en tu vida. Por eso en Mateo capítulo 6 te dice, cuando Jesús enseña a orar en la famosa oración que tú y yo conocemos como Padre Nuestro, te dice así, fíjate, vamos a Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que nuevamente nos entrega el Señor? El reino nos entrega el sistema económico del reino nuevamente por medio de Cristo. Ahora, ¿para qué? Para que nuevamente nos guardemos para Él, guardemos nuestro corazón, porque dice aquí: el pan nuestro de cada día, dánoslo ¿cuándo? Hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora te dice que es cuando hoy nuevamente se activa el sistema económico del reino por medio de Cristo. Cuando tú lo recibes y lo amas y lo abrazas y lo sigues, se activa y se restaura el sistema económico del reino en tu vida para que sigas viviendo en bendición. ¿A través de qué cosa? A través del sacrificio de Cristo. Y número 2, a través de la oración. ¿Por qué? Porque ahora ya no es labrar literalmente un campo con todos los árboles. Ahora es a través de la oración. Por eso dice Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto te será añadido. Se activa nuevamente el sistema económico del reino. Pero ahora tú eres responsable de guardarlo y labrarlo a través de ¿qué? De la oración. ¿Para qué? Para que tú vivas en bendición. Regresemos a Génesis, capítulo 5, versículo 3. Dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. ¿De qué nos habla este pasaje? Bueno, que vivió un cierto tiempo, pero él lo vivió para conservar su simiente, para crear, para dejar un legado. A los 130 años, Adán fue papá de Set. Necesitamos entender
que el propósito del cielo sigue siendo el mismo. Nomás ahora ha cambiado. En vez de agarrar pico y pala, es rodillas y oración. En vez de agarrar y hacer surcos, en vez de agarrar una yunta de bueyes, en vez de agarrar el arado físico, es ahora rodillas y oración. No es mucho lo que Dios dice, no es mucho lo que Dios demanda, no es mucho lo que Dios pide. Vamos a ver Génesis 42:2. Dijo: he aquí que yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Nos habla acerca de la crisis que hubo de alimentos, donde aparece en la escena un hombre llamado José, un israelita que aprendió a oír la voz de Dios, un israelita que se movió y operó bajo los principios de Dios, que a pesar de ser acechado, calumniado, tentado, difamado, encarcelado, traicionado, vendido, aprendió a perseverar en el camino de Dios, bajo los principios de Dios, aprendió a amar a Dios, y Dios llega el tiempo donde Él decide honrarlo. Lo pone en el segundo mando jerárquico de autoridad después de Faraón. Y conocemos la historia que José interpreta los sueños estando en la cárcel. El sueño del copero y del panadero. El copero regresaba con el faraón y el panadero ibas a morir. Y cuando Dios tuvo misericordia y se acordó de José, es cuando el copero le dice a Faraón: hay un hombre en la cárcel que yo conocí que me interpretó el sueño. Él le puede interpretar a usted, Faraón, su sueño. Y es cuando Faraón lo manda a llamar de la cárcel, lo saca de la cárcel, lo pone delante de él y le dice: he oído de ti. He traído a todos los sabios de Egipto y nadie, ningún sabio, o sea, a todos los brujos de Egipto los he mandado llamar y nadie me ha podido dar la interpretación de este sueño. ¿Mas tú qué dices? Y es donde José, de parte de Dios, comienza a hablar después de haber escuchado el sueño de Faraón. Y tal cual de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que soñó Faraón, dando la interpretación de los años de abundancia y después de los años de crisis, de hambruna y de escasez que vendrían. Y cuando a Faraón le vio bien, resolvió que era un hombre muy sabio, dijo: pónganmelo no a este por encima de todo mi reino, menos yo. Solamente yo estoy al mando de él. Todo lo demás le será entregado. ¿Por qué? Porque José, aún estando en un momento de desafío tan fuerte como es la privación de tu libertad, aún estando José en esa condición, aprendió a moverse bajo los principios del reino. Aprendió a tener el temor de Dios en su corazón. Aprendió a ir sanando su corazón en medio del dolor, del quebranto, de la angustia, de la desesperación, de la soledad, del abandono y de todo lo demás que le vino. Y Dios tuvo que ver el corazón de José
José y Dios lo honró y lo recompensó en público. ¿Por qué? Porque dice la escritura en Hebreos 11 que si tú te acercas a Dios, cree que le hay, o sea, cree en tu corazón que Dios está contigo para ayudarte, que está contigo para que está dispuesto, en pocas palabras. Dice que se acerca a Dios, crea que le hay. Y dice, Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios tuvo que galardonar a José después de varios años, de varios procesos y de una buena etapa de prueba y de desafíos para José. Dios lo tuvo que honrar al tenerlo en el mando, a ser el segundo después de Faraón. ¿Y qué hizo José? Salvar vidas. Porque dijo, la quinta parte, guárdenlo. La quinta parte del trigo, del arroz, de la cebada, de todos los cereales, de todos los alimentos, guárdenlo. Y cuando llegaron las vacas flacas, el tiempo de hambruna, de crisis y de escasez, Egipto era el único país que tenía sustento. ¿Todo por qué? Por haber escuchado a Dios. Porque hubo un hombre llamado José que supo oír la voz de Dios. Para finalizar, vamos a Deuteronomio, capítulo 28. Versículos del 1 en adelante. Dice la palabra: acontecerá que si oyeres, ¿cómo? Atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También el Señor tu Dios, ¿qué cosa? Te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Quiere decir que Dios te va a bendecir en la tierra, en el país, en el estado, en la ciudad donde tú estés. Quiere decir también que Dios va a bendecir tu trabajo o tu negocio, el fruto de tus manos. Dice, bendito el fruto de tu vientre. Quiere decir que Dios va a bendecir tu simiente, tus hijos, tu descendencia. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, o sea, hasta si eres ganadero. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, hasta si eres ganadero, lo que emprendas, el comercio, el giro de lo que estés vendiendo. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, tu despensa, tu canasta básica, tus alimentos, tu sustento. Dice que serán benditos. Dice, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir, aun cuando salgas de la ciudad, aun cuando viajes fuera de la ciudad. El Señor
Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, y por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Dios va a pelear, Dios va a guardarte a ti y a tus hijos. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros, aún sobre tus cuentas bancarias, sobre tu negocio, sobre tu empleo, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, en tu casa, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Muchísimas bendiciones Dios da. Es el deseo de Dios que vivamos en bendición. Pero ¿qué es lo que Dios demanda? Persistir en obediencia. ¿Es mucho? Es mucho lo que Dios demanda, es mucho lo que Dios exige. Porque Él ya lo hizo todo. Él ya entregó un Edén, Él ya entregó a su Hijo en la cruz. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente persistir en obedecerlo, en amarlo. Es todo. Y orar, buscar el reino de Dios y su justicia, decirle: venga tu reino. Es todo. Mantener un corazón puro para Dios. Que si te han dañado, que si te han traicionado, a José ya lo hicieron. Y José, dice la Escritura, que cuando se encontró con sus hermanos, porque fueron a comprar sustento, llegó el momento donde ya no pudo José más encubrirse y se soltó a llanto con ellos. Tanto así que le dijeron a José: ¿quiénes son? Y José dijo: son mis hermanos. Y José los perdonó a pesar de todo lo que le hicieron, de tal forma que los mandó llamar de Israel, donde estaban, en la tierra, a Egipto, para que vivieran con él. Él tuvo que aprender a sanar su corazón. También David tuvo que aprender a sanar su corazón, porque David fue un hombre de rechazo, pero fue un gran estratega de Dios. Cuando sabemos la historia de David, llega el profeta Samuel a la casa de Isaí y le dice: Isaí, muéstrame tus hijos, porque Dios me ha dicho que voy a ungir a uno por rey de Israel. Y no vamos a hacer banquete hasta que no aparezca el ungido de Dios. ¿Y dónde estaba David? A 3 días de camino, a 72 horas de distancia de la casa de Isaí. ¿Por qué? Porque sus padres lo rechazaron. ¿Pero qué hizo David? En el rechazo, en el menosprecio de su propia familia, de su propia parentela, de su propia sangre, ¿qué hizo David? Estaba apacentando las ovejas de su padre. Estaba honrando a su propio padre y a su propia madre, cumpliendo en obediencia a Dios. Y le llegó el tiempo de la honra, el tiempo del galardón. Por eso después el rey David, en el Salmo capítulo 27, versículo 10, te dice que aunque tu padre y tu madre te dejen, Dios te recoge con todo.
Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Esto lo escribió un hombre que fue rechazado y abandonado por sus propios padres, en el olvido, pero no en el olvido de Dios. Por eso qué bueno que hay los Samuel de Dios, qué bueno que hay los profetas de Dios, aquellos que escuchan la voz de Dios y dicen, no está el elegido de Dios, no haré nada hasta que no aparezca el escogido de Dios. ¿Y cuál era aquel que fue rechazado? Para el hombre fue rechazado, pero para Dios era el escogido de ser rey sobre toda una nación.